Fundador y actual presidente del Partido por la Democracia PPD. Ha sido ministro de Estado bajo los gobiernos de Salvador Allende y Ricardo Lagos. Nació el 30 de diciembre de 1940. Realizó sus estudios secundarios en el Instituto Nacional y los superiores en la Universidad de Chile, titulándose en 1963 de ingeniero civil. Posteriormente realizó un posgrado de Teoría Económica en Francia y un máster en Economía en la Universidad de Harvard. Se inició en la política al ser nombrado gerente de Planificación Industrial de Corfo bajo el gobierno de Frei Montalva. Posteriormente, Salvador Allende lo nombró ministro de Minería, cargo que ejerció durante un corto periodo debido al golpe de Estado de 1973. Fue detenido y deportado a la isla Dawson. Liberado en 1974, sufrió el exilio en Venezuela y Estados Unidos. Regresó a Chile en 1985, adhiriéndose activamente a la oposición a la dictadura de Augusto Pinochet. Fue en el contexto de la lucha por el triunfo del no en el plebiscito de 1988 y de la formación de la Concertación de Partidos por la Democracia que Vitar, junto a otros líderes de diferentes corrientes socialistas y progresistas, fundaron el PPD. En esta colectividad fue vicepresidente, secretario general y presidente. El año 1993 fue elegido senador por la región de Tarapacá. Sergio, para mí es un gusto tenerte en este nuevo ciclo de Cita con la Historia y quiero partir conversando contigo de tu papá, porque yo supe que tu papá llegó a Chile desde Siria en el año 1927, es decir, vino solo, no vino con una inmigración de fines del siglo XIX, y tu papá sigue vivo. Y quiero que me cuentes un poco cómo fue esa infancia tuya con un papá y una mamá de un país árabe, si tuviste discriminación, ¿cómo fue la historia de tu papá? Bueno, primero te agradezco la invitación y especialmente que me saques de la coyuntura, porque un presidente de partido es como un superintendente bombero. Es gratuito, voluntario y uno vive pagando incendios. Entonces esto ya le da otro carácter a la conversación. Gracias. En el tiempo que él se vino, 27, llegó a Chile con unos 10 compañeros más de 16, 17 años, todos cristianos ortodoxos. De una zona que en ese tiempo, al momento que ellos nacieron, 1910, 8, 12, era todo la Gran Siria, no existían estados, no habían tomado su independencia y fueron ocupados el año 18, 19 por los franceses y se particionó esa zona franceses e ingleses. Palestina quedó inglesa, Jordania, lo que es Jordania hoy día, Egipto, en fin, y Siria y el Líbano quedaron bajo el mandato francés. Y entonces él estudió después en un colegio jesuita, cuando ya tenía unos 10 años. Hay una anécdota muy linda además porque mi hermano menor, en el San Ignacio aquí, entró al San Ignacio porque mi padre había estudiado en los jesuitas en Homs, porque le dijeron en un momento no puede entrar ninguna persona cuya familia no haya estado, porque no hay escupo. Yo estudié en el año 17, 16 o 20 con los jesuitas de Homs cuando llegaron los franceses allá. Bueno, entonces ellos salieron en el año, ya estaban los franceses, el Imperio Otomano había caído. Y llegaron acá, había Buenos Aires. Y llegó porque había otros amigos aquí. Y había una tía de él ahí, la hermana de su mamá, que es la mamá de mi mamá. O sea, las dos mamás eran hermanas y mi papá y mi mamá son primos hermanos. Uno nació allá, la otra nació aquí. Y claro, él hablaba francés, eso le da una ventaja respecto de los otros. Hablaba francés y árabe y el francés le permitió el aprendizaje del español más rápido. Y partió en sus actividades. Él cuenta la gran miseria, ahora me doy cuenta que era el año 27, una crisis, después viene el 29, el 30, que Chile fue uno de los países más golpeados y me dice que tenía una pensión en San Diego y comía pan con aceituna. Estaba todo el problema con el salitre, habían bajado los precios. 27, claro, la crisis del salitre y la crisis del 29-30, que fue el país que más afectó a Chile cuando uno ve los libros de historia. O sea, llegó en ese momento que era muy difícil. Y un señor que se llamaba Jorge Irmas le dio pega, le entregó unas telas y le dijo que saliera a vender, pero tenía un peso. Bueno, y empezó a trabajar con él, le fue bien, y después se hizo amigo de los hijos del señor Jorge Irmas. Bueno, yo terminé casado con la nieta del señor Jorge Irmas.
con la Kenny. Entonces ahí había esas relaciones, pero fue un inicio difícil. Yo nunca sentí discriminación. Nunca sentí discriminación. Tú entraste al Instituto Nacional, al Yo foco fui- de luz yo- de la Nación. Primero estudié en un colegito chico que había ahí en Manuel Montt, con Dalmacia, entre Sucre y Bilbao, que se llama Andrew Carnegie College. Y ahí, entonces, cuando ya terminé el cuarto básico de hoy día, cuarta preparatoria, me fui al Instituto Nacional. Y ahí terminé mis estudios. ¿Quiénes eran tus compañeros? ¿Alguno está hoy día en la política? Hay algunos, por lo menos te digo 3 que he visto más, que no somos amigos, 4. Juan Facuse, que ha sido presidente de los deportistas, los periodistas deportivos, y un buen abogado, notario hoy día. Lucho Mayra, Lucho estaba en el Barro Sarana, pero Jorge Arrate estaba en el Instituto Nacional, que después fue ministro. Sí, nos marcó. Después Escármeta está en el Instituto Nacional, que nos vemos también ahora y conversamos. Te deja una marca de sentir cuando tú entras incluso hoy al pasillo donde está el rector y ves las fotos de todos los presidentes de la República del Instituto Nacional o vinculados al Instituto Nacional. Es fuerte, o sea, los últimos lagos. Exactamente. Oye, tú después entraste a la Chile a estudiar ingeniería civil. En una época bastante convulsionada, estamos en la década del 60, los comienzos de la década del 60. Y te dejaste seducir por la Revolución Cubana, por el Che, por Fidel. ¿Cómo era el ambiente universitario en esa época? Muy distinto al de hoy, ¿no? Muy activo, y leíamos todo, y en la Escuela de Ingeniería entraba un grupo bastante selecto. Me acuerdo que había un grupo del Partido Comunista muy fuerte, que tenían también en ese tiempo todo un rol de pensar, de leer a Marx, de estudiar El Capital, de ver a otros filósofos, en fin. Ahora, yo, hijo de inmigrante, uno tiene los pies más en el suelo, entonces ya sabía que mi mamá tenía que trabajar también y mi papá también tenía una fabriquita, entonces tú eras más resistente a eso de meterse en divagaciones ideológicas. Yo tenía una cierta resistencia. Práctico. Además estaba estudiando ingeniería, saqué también el premio al mejor alumno al terminar la escuela de ingeniería, o sea, era estudioso. Entonces, nunca milité en un partido, pero yo diría que me situaba en el espacio lo que hoy día podemos llamarle un independiente de izquierda. Me acuerdo que se me acercaba el PC y el PS, decía, tienes que entrar a militar aquí, por esto y por lo otro, pero me mantuve siempre independiente. ¿No fuiste presidente de centro alumno? Fui representante de mis compañeros y el jefe del curso, digamos, desde que entré hasta que salí. Así, el liderazgo, la capacidad de liderazgo. Ahí actuaba y fui candidato también al centro de alumnos y fui secretario general del centro de alumnos. Esa vinculación estaba, pero si bien trataba de ponerme al día y saber más, mi compromiso político en realidad se fue marcando en ese momento por todo lo que eran más los aspectos sociales. Yo creo que uno entra a la política, eso tenga la convicción, no con la cabeza, sino con el corazón. Entonces, si tú tienes sensibilidad social, te inclinas en una determinada dirección. ¿Qué protestas estudiantiles habían en esa época? ¿Salían a la calle? Bueno, en el colegio ya me acuerdo, desde el Instituto Nacional, es la primera vez que me detuvieron los carabineros, porque yo haber tenido unos 14 años, 15 años. Me acuerdo de qué se trataba. Estaba todavía la ocupación francesa en Argelia y vino un gran político francés, Malraux, André Malraux, Sí, claro. y vino a Chile y había un acto en la Universidad de Chile en el Salón de Honor. Y entonces nosotros nos escapamos, un grupo del Instituto Nacional, y nos fuimos a meter arriba y estábamos con algunos compañeros, yo no lo hice, otros prendieron unos petardos y sonaron unos tremendos petardos en ese momento, entonces el temor era que le dispararan al caballero. Desalojaron, nos pescaron, me metieron adentro un furgón, preso, eso no me olvido, eso es de las primeras. Así que desde pequeñito, desde niñito. Claro que la lucha contra la ocupación francesa en Argelia y las reivindicaciones argelinas de tener autonomía y independencia, uno las sentía allí, pues, y si a esa edad no las siente, oye, es medio preocupante. Había venido justo de Gaulle a fines del 58, a fin del gobierno de Alessandri, claro, al empezar el gobierno de Frei. Vino de Gaulle, Vino claro. de Gaulle, me Esto que te acuerdo. estoy contando yo debe ser antes, debe Debe haber haber sido... sido 56. Exactamente, 56, bajo el gobierno de Ibáñez en ese Claro, momento. exacto. Ahora, ¿no te sedujo entonces esta izquierda revolucionaria por un pragmatismo, por un querer sacar la carrera adelante? Pero estaba comprometido, pero nunca me convencieron las posiciones radicalizadas, nunca, eso está en mi carácter tal Sí. vez. Entonces colaboraba en la universidad, naturalmente,
vivimos periodos bastante álgidos, no solo como alumno, después me tocó vivir la reforma universitaria, yo ya había vuelto, terminado ingeniería, había ido a estudiar a Francia, volví, y me ofreció de Tigny en ese momento, el decano, Claro. un gran tipo, que asumiera la dirección del Departamento de Industrias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y lo hice. Y ahí hicimos toda la reforma también, fue una tremenda sacudida en esos años. Claro, tú volviste de Francia el 68, exactamente, justamente para el momento, o el 68, el mayo francés No, te me tocó tocó, allá. yo me vine el 67, el Ya. 68 no me tocó, pero ya estaba ardiendo Estaba la cosa. ardiendo toda la eran cosa. grandes procesos, acuérdate que estaba también toda la guerra del Vietnam, o sea, eran Sí. cambios en muchos países que estaban nacionalizando los recursos naturales, entre las mezclas de los que querían lograr su independencia, los que querían tener sus recursos naturales, los que querían cambios sociales. Ahora tú estudiaste economía, hiciste un posgrado en economía, tengo entendido. Ahora, en traté Francia. de hacerlo, estando en cuarto año de ingeniería, empecé a estudiar primer año de economía al mismo tiempo, pero me costó mucho y era un tiempo muy extenso. Entonces, terminando ingeniería, yo me dediqué a la economía dentro de la escuela de ingeniería, escribí algunos libritos también, y terminando economía me fui a estudiar, ingeniería me fui a estudiar economía a Francia, que era un enfoque francés distinto, porque estaba toda la elaboración, acuérdate de esos tiempos, estaba el plan francés, Sí. que era además el inicio de lo que iba a ser la Unión Europea después, estaba la organización de la Comisión del Acero y del Carbón francés, que da pie después para la constitución de la Comunidad Europea. Entonces, ellos eran expertos más bien en evaluación de proyectos, entonces calzaba muy bien con ser ingeniero y ser economista. Y eso lo traje después a Chile y pusimos los cursos en ingeniería, los cursos de economía, partimos ahí a fines de los 60. Y ahí estabas cuando te llamaron del gobierno, ya estaba Frei estábamos hablando, claro, estaba Frei de presidente. Estaba Frei de lógicamente. presidente. Y te llaman a la Corfo. Me llama, a ver, el cuento es este, yo tenía quien había sido mi profesor, uno de mis profesores muy buenos, Jorge Caguas, que todo lo que era matemática aplicada a la economía. Y entonces, en ese momento Sergio Molina, acuérdate, la historia fue que Sergio Molina deja el Ministerio de Hacienda cuando sube Andrés Saldívar. Exactamente. Hasta la historia de los chiribonos, Sí. me acuerdo algo de eso. Bueno, y Qué entonces buena memoria, sí. el presidente Frei Montalva lo designa vicepresidente de la Corfo. Y él me cuenta después que llamó a su amigo Jorge Cagua, eran del mismo partido, los Democracia Cristiana, y dice, ¿a quién me propones tú? Entonces le dice, bueno, mi mejor alumno, uno de mis mejores alumnos, Sergio Vitar. Se me llama Sergio Molina y me pide que yo me haga cargo de la planificación industrial. En ese momento era importante, la Corfo era un organismo súper potente y queríamos diseñar todo el desarrollo industrial de Chile de la década de los 70. Y me puse a trabajar en eso. Pero tú no eras demócrata cristiano. No, Ni nunca estabas en fui, el partido, nunca fui demócrata cristiano, aunque sí a fines de los 60, 69, en la campaña presidencial de ese momento, yo trabajé con Tomic. Y el vistito de la política ya coyuntural, es decir, participas, tú dices, en la campaña por Tomic. Yo creo que lo he estado analizando ahora, porque uno en la vida Claro, va. no sabe a dónde va la vida en realidad. El que cree que la planifica está muy equivocado, pero tal vez hay cosas que van adentro y se van desenvolviendo sin que tú te percates. Yo tengo dos momentos en que creo que son decisivos para orientarme en la vida política. Uno es una vocación social en el sentido de decir, ya, puedo ser un buen ingeniero, pero ¿cómo influye sobre mi país? Quiero saber economía. Soy un buen ingeniero y un buen economista, ¿cómo influyo en mi país? Tengo que tener más peso político, estar articulado políticamente. Entonces eso me va llevando de una manera a ubicarme y a trabajar en ese caso al final del gobierno de Frei y después con Tomic. Pero el factor decisivo que me hace dedicar mi vida a la vida pública es el golpe militar. Ahí yo tomo una decisión. Muy posterior. Estamos hablando, te estoy hablando ahora del 67, 68 y lo otro ya ocurre el 73, 5 o 6 años después. Ahora apoyas a Tomic. ¿Y qué pasa cuando gana Allende ese 4 de septiembre? Yo me fui a estudiar a Harvard. Entonces, cuando ¿Pero volví... te fuiste porque quisiste? No, era una decisión que tenía tomada de antes, porque tenía que pedir tu beca. Yo ya tenía mi beca pedida, tenía mi autorización pedida de hace unos 6, 8 meses antes de la elección. O sea, la decisión la tenía tomada independientemente del resultado. ¿Por qué Tomic? ¿Por qué no apoyaste a Allende? Es una pregunta muy importante porque creo que tiene que ver mucho con la historia de Chile. A mí me pasaba una cosa muy extraña. Yo tenía amigos muy buenos en la Democracia Cristiana y tenía amigos muy buenos en la Unidad Popular. Y lo que no podía entender
es qué diablos pasaba que no se podían entender unos con otros. Porque yo podía hablar con unos de cosas tan parecidas a las que hablaba con otros, cosas tan parecidas, pero había una barrera, una especie de nube que envolvía todo y opacaba la vista e impedía conversar, impedía comprender la posibilidad de llegar a acuerdos sobre temas concretos. Eso siempre me acompañó en la vida después, especialmente cuando viene el golpe militar. Los programas eran bastante Además, similares. si tú comparas el programa de Tomic con el de Allende, claro, tienen mucho. Yo eso lo desarrollo mucho en mi libro Chile 70-73, sí, porque parto para explicar el periodo de la Unidad Popular, de también las coincidencias entre Allende y Tomic, y uno dice cómo diablos no hubo una posibilidad de acuerdo. Por eso que siempre he pensado que la Concertación es hijo de aquello. Claro. No sé si una hija bastarda o no, pero es una hija de la Concertación, de lo que vivimos ahí y lo que nos ha hecho mantener la cohesión hoy día, entre otras cosas. Pero yo creo que ahí la gran diferencia quizás no era en la conversación cotidiana, pero era la palabra o el concepto marxismo. Y el uso de las palabras, si le damos a las palabras un sentido rimbombante como transformador de la sociedad, claro, por el solo hecho que tú hablabas. Y lo único que hacías era dividirte y no cambiabas la realidad. Entonces, voy con Tomic, entre otras cosas, porque tenía poca confianza que después de 3 elecciones Allende pudiera hacer una mayoría que permitiera ganar. Eso por un lado. Y por otro lado, que veía un conjunto de conceptos que me parecían muy radicalizados, aun cuando en lo grueso coincidía con los cambios sociales y las reformas. Y veía que había más capacidad operacional de transformar y de hacer políticas públicas en la campaña de Tomic. Es la primera vez que me hacen la pregunta y que lo pienso así, pero creo que era un poco más eso, si me interpreto a estas alturas de la vida con respecto a ese tiempo. Ahora, antes de irte a Harvard, y entre el 4 de septiembre y el 4 de noviembre que asume Allende, tú sabes que se han tejido una cantidad, es decir, pasaron muchas cosas, ¿eh? Y se han tejido también muchos mitos, entre los cuales está, y te lo pregunto derechamente, que tú participaste directamente con Andrés Saldívar, que era el ministro de Hacienda, en el famoso discurso del terror, que aquí don Andrés, que don Gabriel, todos lo han mencionado en este mismo programa. Y te han mencionado a ti como uno de los también artífices de ese discurso que obviamente no se llama el terror, ¿no? No, siempre ahí tuve una diferencia. Cuando supe y escuché esto me llamó mucho la atención. Yo no sé si ya estaba en Harvard o era al final, o era aquí. No, eso debe haber sido... En noviembre, esto fue en octubre. Pero yo ya estaba en Estados Unidos. ¿Te fuiste al tiro? Claro, porque yo debo haber salido a la semana de la elección. Me quedé para votar, pero yo tenía que haberme ido en agosto. Y lo escuché estando en Harvard, después ya vino todo el desastre, bueno, me más importancia y lo escuché un par de veces después. No. O sea, ¿cuáles son los hechos? Y por eso me da risa, porque es como si tú usaras los datos del Instituto Nacional de Estadística, hace un discurso político a partir de él, y le echan la culpa al Instituto Nacional de Estadística, o que comparte tu discurso, no. Nosotros en ese momento, Andrés, con quien nos une una gran amistad, le tengo mucho cariño, él como ministro de Hacienda, inmediatamente después de la elección, había mucha preocupación por las corridas bancarias y por el efecto económico que podía tener. Pero ya la elección estaba producida, entonces no tenía mucho sentido ahondar el temor. Pero se convocó a un grupo de personas, entre los cuales yo venía de la Corfo, con una visión más del impacto industrial que podría tener, si había materias primas suficientes, si había producción industrial. Entonces cada uno hizo un pequeño diagnóstico de los efectos que podían producirse en un escenario más duro, en un escenario más blando. Y punto. Entonces yo señalé que creía que podía ocurrir en una situación u otra. Pero otro cuento muy distinto, y ahí está la diferencia, es que tú tomas esos datos, haces una interpretación de que si Allende llega al gobierno esto el destrozo total o que no se puede subsistir políticamente. Entonces, no, ahí hay una diferencia total de cómo una cosa es que uno vaya a una reunión, entrega antecedentes y discute sobre la realidad económica, y otro es la interpretación política que hacen un discurso de esa realidad económica, que no compartí ese discurso, por cierto. Ahora, tú te vas a Harvard, y si te vas a Estados Unidos, al centro, digamos, de la economía libre mercado. ¿Le temes un poco cuando te vas, que Allende va a gestar aquí en Chile una economía centralista, planificada, marxista en definitiva? ¿Te vas por eso? Hay miles de razones, pero ¿hay ese juego? No, ¿Se piensa nada, eso? Para nada, yo no tenía en mi mente en ese momento, yo quería seguir formándome. Ajá. Así como había estado en Francia, ahora en Harvard, una muy buena universidad, y quería completar mi formación en business y en administración pública y en economía, en fin. Y volví el año 71. Sí.
No, ahí fue una situación bien trágica además para mi familia, porque la familia de mi mujer fue expropiada mientras nosotros estábamos en Harvard. O sea, los Irmas fueron objeto de la expropiación de la empresa de textiles, Firestone en el norte, o sea, eran unos grupos económicos muy fuertes. Y claro, mi solidaridad estaba con mi familia, porque además no entendía muy bien qué diablos podía favorecer una revolución que tuvo una persona que tiene una industria textil, le expropia la industria textil y después el rendimiento de la industria se va al diablo, en fin. Pero es que era la política. Y cuando vuelvo eso ya había ocurrido. Y en 70. esos días ya mi suegro se había ido a México. O sea, es un periodo bien difícil. O sea, cuando Allende me ofreció ser ministro, él mismo me preguntó, es un hombre bien notable y muy directo, Sergio, a usted no quiero crearle un problema, porque él era amigo de uno de los tíos de mi mujer, de Alfredo Irmas, que siempre lo ayudaba en las campañas. Los Irmas tenían gente que estaba, como siempre, en las familias, en una posición y en otra. Entonces, bueno, ya la Izquierda Cristiana, partido al cual yo militaba y al primero que participé en mi vida política, me habían pedido que lo hiciera como ministro de Minería y lo hice como ministro de Minería y le dije, no, yo voy a ser leal a lo que estamos haciendo y mi idea era que pudiéramos enrumbar de nuevo las cosas y mejorar la situación económica del país. Pero no te me adelantes tanto. ¿Cómo es esto que entras a la Izquierda Cristiana? El año, cuando vuelvo de Harvard, hay una discusión muy fuerte que yo ya la había tenido en mi reflexión en Estados Unidos. Yo veía que esta cosa estaba polarizándose y que prácticamente a esa edad uno joven dice, ¿en qué estoy? Si viene un golpe, ¿voy a estar con un golpe? ¿O voy a ayudar a que esta experiencia resulte mejor y se corrijan los errores? Y yo ya había tomado la decisión de que si se producía la oportunidad, iba a participar para mejorar lo que pudiéramos mejorar. De manera que cuando vuelvo hay todo un proceso de discusión dentro de la democracia cristiana con el segundo grupo que se llamaban los terceristas, distinto del MAPU, que se cinde el año 69. Y la discusión que se produce dentro de la misma democracia cristiana es ¿qué hacemos? Nos mantenemos al margen y con una evolución que al final nos va a llevar, como llegó, a la CODE y a la posición antagónica y al sustento del golpe militar, o hacemos un esfuerzo de reenrumbar el gobierno de Allende. Podría ser un poco iluso decir que iban a reenrumbar si las cosas estaban bastante lanzadas. Entonces, se forma la Izquierda Cristiana. Acuérdate de algunos nombres. Ahí estaba, entre otros, Bosco Parra, Jerez. Estaba Alberto Jerez, estaba Julio Silva Solar, que después estaba Pedro Videla, que fue diputado también en la democracia cristiana, estaba Lucho Mayra, estaba Pedro Felipe Ramírez, que había sido diputado también y presidente de la Federación de Estudiantes de Chile. ¿Y qué diferencia había en ese momento? Gumucio, una gran figura, Rafael Agustín Gumucio. ¿Y qué diferencia había con el MAPU? Porque ya en el 71, es decir, los dos se desgajan, ¿no es cierto?, de la democracia cristiana. Como yo no viví de la democracia cristiana por dentro, porque no era militante de la democracia cristiana, me es más difícil observar una evolución y otra. Pero muchos de mis mejores amigos ahora vienen todos del MAPU, además. Entre otros, Viragallo, Isulza, tantos otros amigos. Bueno, entonces, y en el PPD hay muchos. Y conservan unos ciertos rasgos. Nuestro amigo Tironi, Eugenio, que es un gran analista político también. Entonces, el Brunner, ¿para qué voy a seguir siendo miembro del PP? Bueno, y entonces, lo que ocurría a la sazón y al momento de que la Izquierda Cristiana se forma es que el MAPU ya había tomado una postura marxista-leninista. O sea, había inscrito dentro del espacio del marxismo, que era al momento la moda. En cambio, la Izquierda Cristiana reafirma su concepción cristiana. ¿Por un ratito nomás, eso sí? No, siempre. ¿Sí? Nunca hubo una... No recuerdo jamás que en la Izquierda Cristiana haya surgido una concepción distinta. Pues yo tengo entendido que en un momento dado la Izquierda Cristiana también le puso el sello de... No, lo que tú puedes haber tenido, lo que tuviste, porque también había sacerdotes que evolucionaron todo el movimiento de cristianos por el socialismo. Sí. Es una visión más comunitaria, más socialista. Sí. Y en ese sentido puedes usar algunos elementos del marxismo respecto a los conflictos de clase o la propiedad de los medios de producción, que era parte del instrumental analítico que existía en ese tiempo. Pero no, nunca desde el punto de vista valórico. ¿Y tú, como miembro de la Izquierda Cristiana, es que eres llamado a ser ministro? Antes de eso, la Izquierda Cristiana empieza a discutir si entra o no a la Unidad Popular. A la Unidad Popular, claro. Que ya tenía partidos comunistas, el Partido Socialista, el Partido Radical, el MAPU, básicamente. Claro, porque el MIR estaba fuera. Entonces, ahí me piden lo siguiente, me dice, prepara tú un análisis, porque si vamos a sentarnos con Allende tenemos que ver cuáles son los cambios en la política económica que queremos hacer.
Entonces yo formé un equipo estupendo. Me acuerdo que iban a mi casa, entre otros, Vittorio Corvo, Ricardo French, Tomás Reichmann, un economista muy bueno también que está en Estados Unidos hoy día. Eduardo García falleció, tenía un doctorado en MIT, su hijo ahora está en el Banco Central. Bueno, y teníamos un equipo harto bueno y empezamos a mirar los números. Y yo todavía me acuerdo que decía, bueno, no puedo creer estas cifras, o sea, no cuadran con nada de lo que yo he estudiado economía. Entonces, o lo que estudié no sirve, o aquí iba a pegar un bombazo esto que no. Estábamos con el plan Buscovich. Claro, entonces elaboramos un conjunto de propuestas que tenían por propósito contener el gasto público, arreglar esto por acá, soltar un poco más la mano esto otro, restringir el ámbito en que el Estado se involucraba en la política económica y en la propiedad de los medios de producción y qué medios de producción. Locura, digamos lo que usted está planteando. Entonces, me pidieron que elaborara eso, elaboramos eso, lo llevamos a la Comisión Política y esto es lo que hay que plantearle al presidente. Entonces, quienes estaban viendo la cosa más política plantearon los puntos, los señalaron ahí, bueno, y las cosas son lo que son. Se ingresó a la Unidad Popular y ahí ya la convicción, y que es lo que escribo en ese libro, Chile 70-73, es que la dinámica de los acontecimientos políticos te condiciona absolutamente el desarrollo de cualquier variable económica, estás en otro factor. Todavía había algún tiempo, te estoy hablando del año 71, y en ese momento entonces me pide también, mi partido me dice, queremos constituir, el presidente quiere un equipo económico, de asesor de él. Y entonces ahí se designa, la izquierda cristiana me pide a mí que esté. Y entonces éramos tres. Un economista bastante bueno que después estuvo en Francia, ahora está en Chile, Alexis Guardia, y otro economista, Ramos, que ahora es empresario, además le está yendo bien como empresario. Y entonces nosotros hacíamos los análisis, veíamos y llevábamos cada cierto tiempo. Yo te confieso que fue una experiencia bastante alucinante de ver cómo las variables económicas estaban totalmente con control perdido y no tenías ya cómo frenar, porque si te ponías a frenar se te venía además la avalancha de tus partidarios en contra. ¿Y alguien te escuchaba este discurso? El presidente vivía esa tremenda dilema porque se percataba perfectamente, pero había ciertas personas que tenían un concepto distinto de la economía y una de las cosas que analizo después es esa, de que un concepto de que la economía real es la que manda y la economía financiera no manda. Había una serie de conceptos que al final se demostraron bastante, no solo errados, sino como muy peligrosos desde el punto de vista político. Tuvo que pasar el tiempo. Pero, ¿y cómo fue que un día te llamó por teléfono? Entonces me acuerdo, todavía estaba en esas cosas, que tomaba decisiones en la vida. Entonces estaba en una reunión de la Comisión Política de la Izquierda Cristiana y se me acercan y me dice, el presidente ha conversado esto, entonces quiere proponerte, quiero saber si tú aceptas ser ministro de Minería. Esto ya estamos hablando de comienzo del 73. Y yo dije, sí, estoy dispuesto a ayudar para ver cómo arreglamos esto. Y eso fue. Y me tocó un periodo muy complicado. Me tocó la huelga del teniente. Nada menos. Que fue la primera huelga contra el gobierno de la Unidad Popular de Trabajadores. Y eso, entre otras cosas, tuvo un detonante, y un detonante que ya lo había conversado, estaba en ese momento Lucho Figueroa, que era presidente de la CUT, dirigente del Partido Comunista, ministro del Trabajo. Entonces, habíamos dado un reajuste a los trabajadores del cobre, 11%, me acuerdo todavía las cifras. Y estábamos negociando otro reajuste con toda la sociedad chilena de 37, con todos los trabajadores. Entonces yo dije, oye, aquí esta cosa está desmadrada, si ya le acabamos de dar hace 2 semanas el 11 y queremos darle a todo el 37, démosle la diferencia. Entonces, no. Entonces, un grupo se puso duro, usted me da el 37 sobre el 11. Yo dije, pero ¿por qué usted? Bueno, el asunto es que ahí la oposición de derecha, esto es lo caricatural de aquel periodo, me acusa a mí y a Figueroa de violar los derechos de los trabajadores, traicionar a los trabajadores porque no les dábamos un reajuste más alto. Y fui acusado constitucionalmente. Todavía me acuerdo del Parlamento en el momento de la acusación, además se agarraron Frey era presidente del Senado. Y Frey estaba presidente del Senado. Entonces Allende no me sacó de ministro, me dejó. Y después me acuerdo que Frey le reclamó, hizo un reclamo en el Senado y este señor ha sido destituido y no puede estar de ministro. Esas eran las cosas de entonces. Así que, ¿Tú habías tenido una buena relación con Frei Montalva? No, mucho aprecio a Frei Montalva. Se tenían... Sí, y además a través de su hija, la Carmen, que es casada con Eugenio Ortega, nos veíamos con mucha frecuencia, incluso siendo el Frei presidente, a veces nos íbamos a tomar té al Palacio, al Cerro Castillo ahí, porque mi suegro tenía un departamentito al frente, ahí en el edificio Bauriza,
en Viña del Mar. Entonces nos veíamos, nos hacíamos señas, nos íbamos. Tú que los conociste a ambos, ¿mucha la diferencia entre ellos? Entre Frei y Allende. ¿Sí? ¿Cómo me los describes a tu nieto? Dos grandes líderes, dos Sí, grandes claro. líderes y muy competitivos entre ellos. Y cada uno creyendo, porque representaban procesos distintos y visiones distintas que podían transformar la sociedad chilena. En eso eran almas gemelas. Una revolución en libertad, una revolución con empanada y vino tinto. Y, por cierto, desde el punto de vista de sus concepciones de lo que podía hacerse o no, Allende, yo diría, más idealista o más soñador respecto del potencial de transformación. El otro más pragmático, tal vez más suizo. Más culto también. Yo no sé, no diría eso. No ¿Sabía diría de eso. economía Allende? Como médico, menos. Como abogado, Frei había escrito además sobre economía, pero generalmente los presidentes intuitivos tienen buenos economistas. Elwin no era economista pero puso a Fox, ¿no? puso a Claro. Fox. Entonces ahí depende mucho qué equipos pongas tú. Y ahí había una cierta intuición, en ese caso te trajiste a los mejores en ese tiempo economistas de la CEPAL, que era la última palabra. Entonces, las transformaciones productivas, los términos de intercambio, había una serie de conceptos ahí sobre ¿Quiénes la eran economía. tus amigos ahí en el ministerio? Tienes que haber participado en muchas reuniones de gabinete. Imagínate hasta dónde te estoy llevando, hacia esos años, 72. ¿Y quién gobernaba? ¿Allende o los Yo partidos? me llevaba muy bien, o sea, tenía mucha admiración por Allende y es un hombre de una fortaleza, de una firmeza, de un sentido también de la vida muy profundo y del humor, aún en los momentos más difíciles. Él, pero comprometido y digamos, ¿Apasionado? no es exactamente apresado la palabra, pero retenido por procesos que ya no eran lo que querían los partidos, son procesos sociales que se te desatan con tal intensidad que ya no los puedes frenar. Es una visión, son movimientos de gentes que empiezan a actuar, a operar a través de los partidos políticos. Los mismos partidos políticos en momentos de crisis, en lugar de acercarse para resolver las crisis, tienden a polarizarse más. Entonces los espacios de entendimiento son cada vez menores. Entonces era una dinámica que lo que yo analizo es que yo a nivel, creo, cuando analicé todo el periodo y lo escribí estando en Harvard, tanto desde el punto de vista económico como político, que ya a partir del 72 las fuerzas que se habían desatado eran de tal envergadura que hacía muy difícil cerrar. Y siempre la pregunta que me hice es, ¿era viable? Y creo que esa pregunta sigue abierta. Yo creo que había márgenes de viabilidad para un proceso de naturaleza, pero habiéndolo hecho más lento y más limitado. ¿Qué rescatas del gobierno de la Unidad Popular? Hay, además de las lecciones negativas, Sí. dolorosas, pero que son lecciones, Sí. de construcción de mayoría, del orden público como un factor muy determinante para ciertos sectores sociales, de la necesidad de pensar de que no hay atajos desde el punto de vista de la distribución del ingreso, en fin, tienes que hacerlo con mucho más solidez y con instituciones mayoritarias. La ingenuidad respecto a las Fuerzas Armadas, que eran como la cordillera de los Andes, parte del paisaje inamovible. Una cierta ingenuidad sobre sectores de la derecha, de que frente a una situación de esta naturaleza iban a trabajar dentro de la democracia y no iban a apoyar un golpe militar. Además de todas esas lecciones, que son fundamentales para el periodo 90 adelante, yo diría que hay ahí la consistencia, por lo menos la integridad y la autenticidad de un sueño, que uno podrá decir que estaba mal diseñado, ¿no? Pero había bastante honestidad en el planteamiento que estaba hecho respecto de la voluntad de hacer cambios sociales, de hacer más democracia. Y eso lo rescato porque ¿sabes dónde me he dado más cuenta de eso? En el mundo, afuera de Chile. O sea, cuando incluso hoy, donde llego a países los más distantes, dirigentes políticos vigentes hoy, todos dicen haberse formado, haber sido muy impresionados por aquella experiencia de Chile, porque de alguna manera fue como una luz, un fulgor de que tú podías hacer transformaciones importantes a través de elecciones y en democracia, y en un país pobre. Entonces, yo eso lo rescato como una cuestión muy importante, pero si lo pongo al lado de la gestión, la gran síntesis, que es lo que uno enseña a los jóvenes, y a los secundarios ahora también, es que tú puedes hacer cambios
pero tiene que tener la capacidad operacional, técnica para traducirlo en políticas públicas viables y gran mayoría política para avanzar. Más vale avanzar a 50 por hora y dar los pasos necesarios que a 100 por hora y retroceder. En esa mirada de las Fuerzas Armadas como una cordillera de los Andes inamovible, ¿por qué se tenía esa mirada, esa relación cívico-militar de poco entendimiento, que después se va a agravar por otras razones, pero más unas Fuerzas Armadas miradas como un gueto, como que no son parte del país? Ahora, eso no era tema de izquierdas o derechas, era un tema de la sociedad chilena. ¿Y por qué crees tú El trato a las Fuerzas Armadas chilenas tiene razones históricas también que vienen incluso de los tiempos de Arturo Alessandri, Sí, claro. las milicias que se forman para contrarrestar los movimientos militares de fines de los años 20, claro. los comienzos de los Después de 30, Ibáñez. y después hasta con Ibáñez, y una serie de movimientos ahí que están encima, y la aparición del general Bió también en su momento al final del gobierno de Frey, que sacudió prácticamente todo, 69. con el tacnazo. Entonces, claro, cuando uno analiza hoy, y hemos estado en estos días viendo esa situación hoy, de la ocurrida entonces, la situación económica de las Fuerzas Armadas era absolutamente baja, de un nivel en que uno no se imagina cómo los dirigentes políticos pudieron llevar a las Fuerzas Armadas a una situación en que hoy día estaba con un diputado de mi partido que fue en ese tiempo... estaba estudiando en la escuela militar y tenía un par de botas y usadas, era todo lo que conseguía para todo su periodo. Y si podían disparar 5 balas al año, porque no había más. Entonces, ¿cómo vas a adiestrar eso? Entonces, toda esa secuencia de hechos que eso tienen ya quedó origen, en la retina, digamos, de los políticos claro, hoy, espero. Tienes tú los problemas económicos, los problemas de no inmiscuirse las Fuerzas Armadas en la vida política. Entonces, tal vez se encontró por parte de todos, derecha e izquierda, la idea de su marginación. Pero con todo, no olvides tú que en los años 30 también, 20 y 30, el ejército juega un papel muy activo en materia social, a favor de los cambios sociales, que permitieron en un momento hacer una serie de reformas. Entonces, y la presencia de militares llamados por Allende también, entonces se veía una institucionalidad militar que estaba ahí en la democracia y que no se iba a inclinar de un lado a otro. Yo creo que ese concepto no solo todos sabemos ya en todas tus entrevistas, tiene que haber salido hasta el último momento, hasta el propio Allende estaba convencido que Pinochet estaba del lado de él para mantener el orden militar. Tú conociste en ese tiempo, aunque llegaste más o menos paralelamente cuando él se iba, al general Prat. ¿Qué recuerdos tienes de él? ¿Él apoyaba el proceso de Allende o estaba en una posición más bien neutral? Eso es difícil hoy día explicarle a la gente, porque la gente cree que eso estaba tan polarizado que si tú estabas en el gobierno de Allende eras una persona que tenía una cierta visión política, ideológica. No, en el caso de Prat no. Yo creo que en el caso de él prevalecía un gran concepto de la institucionalidad democrática y el rol de las Fuerzas Armadas como unas Fuerzas Armadas que tienen que estar junto a su pueblo y respetando lo que hacen las instituciones. Yo creo que esa es la característica principal de Prat. Y por eso le dio esa fuerza moral en un periodo determinado y por eso que se transformó en algo tan peligroso y que provocó el asesinato por parte de la dictadura del general Prat. ¿Tú lo conociste? ¿Estuviste después con él? Lo conocí poco y conocí mucho más de él a través de sus hijas, que son amigas, especialmente Sofía, que además es embajadora hoy día en Grecia y miembro del Partido por la Democracia. ¿En minería alcanzaste a hacer algo? ¿Cómo era la relación con Estados Unidos en relación al tema? Ese tema fue apasionante. Apasionante. Sí, logramos hacer... Los dos grandes problemas que tuve, que te ahogaban, siempre en el gobierno uno está resolviendo problemas inmediatos, fueron, uno, la huelga del teniente, y en relación a eso, y tan complicado como eso, ¿cómo abastecías tú de piezas y partes a la minería cuando estaba con boicot externo, tratando las empresas dueñas de los minerales de bloquear el proceso de nacionalización, bloqueando las exportaciones de Chile y la compra de insumos y de repuestos? Lo mismo que le pasó a Pinochet también, pues, acuérdate después, con los boicots. Con las armas. Con las uvas y las armas. Pero bueno, y luego tenemos el tema del combustible. Los precios, en ese momento había cierto mercado negro. Entonces, yo me acuerdo que hacíamos unos enormes esfuerzos por conseguir un gran abastecimiento de gasolina. Entonces yo calculaba y decía, bueno, el consumo de gasolina diario es tanto, está llegando tanto, tenemos para 3 meses. ¿Se acaba en una semana?
Entonces, claro, había gente que la escondía, otra que absorbía más y la vendía más cara, y me acuerdo incluso que en ese tiempo estaba el presidente Echeverría de México. Y como un gran gesto de generosidad, porque los mexicanos en eso fueron muy generosos también con el proceso de Allende, y después desvió un barco que iba en otra dirección de gasolina para Chile. Y yo me acuerdo todavía, nunca me voy a olvidar, que decía, con esto nos tranquilizamos unos meses, le dije al presidente, con esto despejamos, vamos entregándolo de tal y igual manera, y a la semana no quedaba nada de gasolina. Entonces, esos problemas del mercado de abastecimiento en combustible y el funcionamiento de la minería eran los más importantes. Pero al mismo tiempo estábamos viendo, y yo ya notaba un giro, te voy a decir, y creo que si el gobierno de Allende hubiera perdurado por más tiempo, se habría notado un giro, aumento de la producción de cobre, ya había ingenieros que se estaban haciendo cargo, estábamos recibiendo y poniendo líneas de abastecimiento más regulares, y esa era nuestra preocupación principal. ¿Qué pasó contigo después de, a nivel político, después de que dejaste minería? Bueno, quedé al lado del presidente colaborando en algunas cosas. Me acuerdo que 2 o 3 días antes del golpe incluso él me propuso, me dijo, Sergio, quiero que esta cosa está muy difícil de manejar, quiero nombrarlo ministro sin cartera encargado de todas las regiones del sur de Santiago. Es que presidente, yo no manejo ese asunto. Estábamos conversando de eso cuando vino el golpe militar. El golpe fue la mañana del 11, y yo la última vez que estuve con él fue al almuerzo del 10, que nos invitó a almorzar. Estaba Letelier, estaba Aníbal Palma, había 2 o 3 amigos más. Tú eso lo has contado, pero lo he quizás relatado. no públicamente. ¿Por qué no relata esa última conversación? Los recuerdos que tengo son vagos, pero lo que sí me quedó muy claro fue lo siguiente, que en esa discusión el debate era, y el presidente al final, y terminamos el almuerzo así, primero con la discusión, ¿hay golpe? No hay golpe. Y toda la discusión fue, si logramos resistir y pasar el 18 de septiembre, las condiciones son distintas, se ha hablado con tales generales, están estos otros generales, y hasta el mismo, como digo, Pinochet aparecía al lado de las personas leales al gobierno. Y entonces eso fue parte de la discusión, y luego se entró al discurso que tenía que ser el presidente de la República el día 11 en la Universidad hoy de Santiago, la técnica del Estado. El famoso plebiscito. Y entonces ahí se acordó que anunciaría él un plebiscito sobre las áreas de propiedad social, con lo cual desentrababa la tremenda crisis que teníamos en el Parlamento, incluyendo a la democracia cristiana, que estaba en contra de las áreas sociales. Pero yo estoy convencido por lo que se habló ahí también, de que era posible llegar a un acuerdo con la democracia cristiana para hacer algunas transformaciones. Eso fue el punto, y entonces, y me acuerdo también que ahí se discutió, de, bueno, presidente, si usted pierde el plebiscito, él no descartaba renunciar, si era una votación popular. Se preparó eso, y a la salida, me acuerdo de haber sido 3:30 de la tarde, entonces el presidente dijo, me voy a Tomás Moro, y iba a ir con 2 personas para ayudarle a redactar pedazos del discurso que iba a pronunciar al día siguiente. Esa es la última vez que lo vi. Y antes de 12 horas, antes de 24 horas después, lo vi saliendo, estaba viendo la televisión, estaba escondido en una población, saliendo muerto de la Moneda. ¿Tú tenías relación con don Carlos Altamirano como presidente del Partido Socialista? ¿Y cuál era la posición de Allende en relación a lo que le estaba haciendo, entre comillas, el partido? Poca. Yo, primero como miembro del Comité Económico Asesor del presidente, iba a las reuniones de los presidentes de partido, y después ya como ministro también. Y confieso que me costaba entender el grado de exacerbación de algunas posiciones, y por eso nunca las compartí. Incluso en mi propio partido, la Izquierda Cristiana, hubo momentos en que las cosas se polarizaron y se radicalizaban más. Entonces, como te decía antes, en lugar de que tendiera a converger, tendía a diverger. Y bueno, y Carlos Altamirano, en su visión del proceso, era mucho más radicalizado que Allende, y Allende siempre, yo lo notaba tenso respecto de esa posibilidad de que contar con un partido socialista que le ayudara a manejar las cosas bien. Pero tú sabes que don Carlos, acá en este programa, me comentaba que él fue obligado por el partido a hacer ese discurso que para algunos fue la gota que rebalsa el vaso para que se pronunciaran los militares el 11 de septiembre. Bueno, yo creo que el Partido Socialista perdió la brújula. Había perdido la brújula. Entonces ya tú no, que te obligaron o no te obligaron, en fin, ya son procesos que prácticamente las posturas de cada persona ya no cuentan. Tú no estás inmerso en una dinámica que pierde el control de ello. Entonces, y yo creo que la situación de Allende estaba absolutamente entrampado en aquello, que no podía
no podía operar más, aunque ejerciera su autoridad, que iba a decir, váyanse del gobierno, tales y cuales partidos. La situación era muy compleja porque tenías que construir una alternativa con otras fuerzas políticas, cosa que ya la suerte estaba echada. Porque en nuestra ceguera también, yo pertenecía a una generación en que siempre, como te decía, las Fuerzas Armadas son parte del paisaje, la democracia. Yo nací en democracia y viví en democracia. Entonces, cuando escuchaba hablar a algunos de la Revolución Española del año 36, 37, decía, ¿de qué están hablando? No entendía mucho. Y claro, estaba ahí encima. Pero claro. ¿Por qué no siendo ministro llegaste a Dawson? Porque no era y era, porque las cosas habían ocurrido unas semanas antes y yo estaba muy cerca del presidente. No era momento, en ese momento no era ministro, ni era senador, ni era diputado. Claro, no sí. podía haber sido senador por la edad. Ahí la gente que llegó a Dawson en general fueron los exministros y yo fui llamado en un bando. Y con esa ingenuidad también yo decía para mis adentro, me acuerdo cuando estaba escondido, decía, estos tipos dieron ellos el golpe. Yo no tengo nada que temer. Yo no he hecho nada en mi vida que no sea exactamente, primero con honestidad y de acuerdo a lo que son las leyes. Yo no me pienso esconder. Y me presenté voluntariamente. Y terminamos en Dawson. Pero a esas alturas y la inclusión y el trato que se me dio era de ministro en el fondo, porque había estado de ministro hasta hace muy poquito y muy cerca del presidente. Tú escribiste un libro muy impactante y creo que van a hacer una película. Leí el otro día en el diario Isla 10. Pero igual, si bien esto ya ha pasado hace tanto tiempo, me gustaría que nos contaras tu experiencia ahí de forma global y qué es lo que te queda a ti de ese sufrimiento que viviste durante ese tiempo ahí. Es que el ciclo lo cerramos, fue una experiencia muy linda porque... Sí, la Marina los invitó. No, nosotros dijimos que íbamos a ir y finalmente fuimos y la Marina aceptó, porque había un sector de la Marina que después se dio cuenta que estaba equivocado, que creía que la ida iba a reabrir heridas, iba a plantear de nuevo los temas, y en general con la contratación es justamente la inversa. Y fue un encuentro bastante importante, además la Marina se portó de una manera muy diferente. Yo salí como preso político la otra vez y volví como ministro de Estado. Y la gente ya con 30 años de diferencia, volvimos esto del 2003, fue a fines del 2003, entonces fue un shock. Ahí está la grabación de las películas que se tomaron en esta segunda visita y la gente está llorando. Es como que tú reencuentras un pedazo de tu vida y te reencuentras contigo mismo, es como cerrar un ciclo, como cerrar un duelo. Que era necesario. Yo creo que era necesario y que le ha producido mucha tranquilidad espiritual a toda la gente que estuvo ahí, pero yo creo que también significa una aproximación con la Armada, porque es otra Armada, es otra gente. Y cada uno mira el pasado y tiene que mirarlo con ojos y con apertura, con ojos más abiertos y con más comprensión y con más tolerancia. Yo recojo mucha fuerza de esa experiencia, porque uno puede haber quedado aplastado, muerto y destruido, y a muchos les pasó desgraciadamente. Pero si tú logras sobrevivir a la adversidad, se transforma en una fuerza constructora muy importante. O sea, si tú dices, y realmente lo crees, yo no quiero que a otro le ocurra lo que me ocurrió a mí, tú vas a jugártelas porque hay un sistema institucional, haya democracia y el respeto a los derechos de los demás, pero también haya justicia. Y en ese sentido creo que es una experiencia, en mi caso, que me marcó para mi vida y para lo que he hecho después, que es construir un país donde haya más unidad, donde haya más reencuentro. Y esa visita final, y la película lo va a expresar, es como una generación, en su propio periodo generacional, sufre una crisis de esa naturaleza y las mismas personas son capaces de reconstruir su país y hacer algo más unido, más abierto. Tanto tú como quizás la presidenta en este momento son como dos grandes símbolos de esa búsqueda o esta necesidad de reencuentro contigo mismo y con tu país y con todo el país. ¿Qué hace que ustedes y tú en lo personal tomes esa línea y no la línea del odio, que también ha estado presente y con mucha fuerza todavía hasta hoy, fíjate? No sé, pues yo tendría que decir, ¿será el Espíritu Santo? No sé, son fenómenos que ocurren al interior de ti. Yo creo que el ambiente familiar, el ambiente de los amigos, o sea, si tú ves que predomina el afecto. Por ejemplo, en mi familia podría haber habido una tremenda división, claro, pero predominó el afecto familiar. Entre los que estuvimos presos, además, hubo bastante
amistad y solidaridad unos con otros. Y tú te das cuenta que, en el fondo, la potencia de lo que puedes hacer y la riqueza de tu propia vida está siempre en construir algo mejor y positivo. Si yo siempre lo pensé así, si yo me dejara llevar por la envidia o por el odio y por el rencor, me destruyo a mí mismo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con mi vida? Me destruyo la propia mía. Entonces, algo de eso puede haber habido, pero no son procesos racionales, esto te ocurre. Sí. Felizmente a mí me ocurrió así, pero creo que a muchos chilenos les ha ocurrido de la misma manera. Tú estás en la política activa ahora, no quiero que entremos en ello, pero sí en la proyección. Algo pasó en Chile entre el año 60 y el año 90, por ponerlo en un periodo bastante grande y que una todo un proceso de desencuentro. O algunos lo pueden incluso alargar hasta hoy. ¿Cómo ves tú? ¿Qué es lo que nos pasó? ¿Y puede que nos vuelva a pasar? ¿Tú crees que ya estamos curados de espanto y podemos mirar con fe el futuro? Un futuro en el cual quizás tú también vas a estar muy presente. Ay, yo creo que el hombre es un animal que puede tropezar 2 veces en la misma piedra y por lo tanto esto que tenemos que cuidarlo y tenemos que estar conscientes de lo que puede ocurrir si no lo cuidas, de que hay límites a las diversidades y tiene que haber siempre un esfuerzo de todos por buscar espacios de convergencia y de negociación y de acuerdo. Yo creo que esa es una lección muy importante y eso hay que cuidarlo siempre. Yo no creo que eso no pueda no ocurrir, pero la tolerancia se enseña. Y por eso yo pienso que ayudó mucho a esto, a lo que ocurrió en Chile y al cambio, que muchos viviéramos experiencias en otros países. Porque pues, si no, tú absolutizas la tuya. Claro. Y tienes, cuando decimos los chilenos somos provincianos, o sea, transformamos que la verdad es lo nuestro. No, cuando tú miras, relativizas. Y ves experiencias humanas distintas y valoras la posibilidad de ponerte de acuerdo para un país chiquitito de 16 millones. Por eso yo sigo siendo un soñador y creo que nosotros tenemos que hacer una gran revolución en Chile hoy día. Y esa gran revolución es una revolución educativa, pero una revolución educativa que, entre otras cosas, tenga, y lo digo aquí también, es coyuntura pero es futuro, como he sido ministro de Minería y de Educación, yo quiero que toda la plata del cobre vaya para educación. Y he estado planteándolo en todos estos días al gobierno, que me encantaría ver un gran programa de envío masivo de chilenos al exterior, de jóvenes de los más modestos, para que estudien carreras técnicas, aprendan un idioma, hasta el artista, el profesor, el máster, el doctor. Si nosotros hacemos eso y concentramos los recursos ahí, el hecho de mirar otros países del mundo te genera una sociedad más innovadora, más flexible, más abierta, Bueno, todo el exilio, más fíjate. tolerante. Toda la gente que está en el exilio, que Entonces, estudió allá y que ha claro, vuelto. Con todo lo... Claro, yo a mis amigos les digo, te lo digo aquí también, aunque pueda parecer un poquito humor negro, de la beca Pinochet, que así la llamamos, esto que tuvimos que salir y sufrir todo aquello, pero estudiar, a la beca Bachelet. Claro. Está ya deliberadamente para generar una nueva generación que entre al siglo XXI con una perspectiva más abierta. Yo creo que esa mirada de que no tienes la verdad y que tenés que aceptar al otro es muy importante para construir un país mejor. Bueno, se nos fue el tiempo. 1.000.000 de gracias por haber compartido con nosotros, Sergio, este programa. Oye, Te lo agradezco de verdad. Gracias por la invitación, porque Sí, yo muy lo veo el programa y me entretengo. Ojalá me que otros parece se muy entretengan bien. con él. Sí, de todas maneras. Muchas gracias.